Vamos a ver las lecciones de grandes empresas. Seguimos con la dinámica en donde nuestros clientes comentan sus experiencias, nos dan tips, recomendaciones acerca de sus proyectos de transformación. Por favor, Gerardo Pérez Cotapo, bienvenido. Felipe Yamet, de la casa, bienvenido. Y don Flavio, un gusto verlo, por favor. Vamos por acá, las sillas. Casi me siento y me la sacan. No. Ok, perfecto. Fantástico. Bueno, lecciones de grandes empresas. Vamos a... Obviamente no voy a volver a Codelco. ¿Qué es Codelco? Porque la verdad que todos ya sabemos cuáles son las dimensiones que tiene Codelco para todos nosotros. Pero sí me gustaría partir por una pregunta a Gerardo. Estamos mezclando acá distintas industrias. Minera, cajas de compensación y multiindustrias. Cuéntanos, Gerardo, a qué se dedica tu compañía, Oxiquim, y cómo están hoy día. Bueno, buenos días. Primero que nada, pedirle disculpas porque estoy un poquito afónico. Oxiquim es una compañía que tiene varias divisiones de negocio. Una de sus divisiones más importantes son terminales marítimos, donde nosotros tenemos terminales marítimos desde Mejillones hasta Concepción, Escuadrón, y ahí lo que hacemos nosotros es descarga, almacenamiento y despacho de graneles líquidos. ¿Ya? Eso es combustibles, eso es LPG, gas licuado de petróleo, y eso son materias primas para la industria química, como por ejemplo para la minería. También tenemos una segunda división de negocio, que son resinas para la industria de tableros. Lo que hacemos nosotros es el pegamento que después va a la industria de los MDF, plywood, OSB, que a su vez van a la industria de construcción. Y la tercera división de negocios nuestra es distribución de materias primas químicas. Y ahí nosotros hacemos toda la logística desde comprar materias primas químicas en Asia, en China principalmente, hacer toda la logística del flete y almacenar esos productos en nuestros centros de distribución que los tenemos repartidos desde Santiago hasta Puerto Montt. Ahí básicamente nosotros atendemos desde la industria de alimentos, humana y animal, la industria de recubrimientos, pinturas, la industria de curtiembre, la industria de plástico y principalmente la industria de la minería. Somos proveedores aquí de Flavio, de Codelco, somos proveedores de Anglo American, de BHP y también somos proveedores de industria alimenticia como Carosi, como CCU, entre otros clientes. Así que, como bien decía Rodrigo, somos una empresa que está bien diversificada. Tenemos más de 75 años en el mercado y básicamente nosotros somos un actor clave en la cadena de suministro. Si uno piensa, el gas licuado de petróleo, que es el gas de balón, alrededor del 80% del gas que se consume en Chile pasa por nuestros terminales. El otro 20%, 22% se trae desde Argentina vía camiones. Así que estamos bien diversificados desde el punto de vista de los negocios. Gerardo, a nivel de estrategia de proyecto, yo siempre recuerdo las primeras reuniones, cuando ustedes estuvimos conversando, y Flavio lo mencionó muy bien con Ari, decía, mira, el tema de la estrategia es algo fundamental, que pareciera ser de perogrullo, que es así, pero ¿por qué tomó Oxiquim, por este tema de multinegocios, una estrategia de migración selectiva Bluefield? Bueno, yo te podría decir que es por dos razones. La primera tiene que ver con los desafíos que tenemos hoy día desde el punto de vista de la optimización de las operaciones. Nosotros en el sector de negocios de terminales marítimos somos uno de los principales players. Tenemos algo de maniobra y de manejo por el lado de los contratos, de los precios, no así en el negocio de distribución, donde somos un player importante, quizás el más importante, pero tenemos una cantidad significativa de competidores. Y el competidor muchas veces tiene una estructura de costos que no es equivalente a la nuestra. Nosotros tenemos sindicatos, tenemos contratos colectivos, tenemos una serie de costos que incrementan los gastos para la operación. Entonces los niveles de eficiencia que tenemos que buscar son muy relevantes porque no podemos traspasar las alzas de costos directamente a los precios. Entonces tenemos un desafío tremendo que es hacer la logística más eficiente, automatizar tareas, automatizar todas aquellas tareas que son repetitivas
y optimizar la estructura de costo, y eso hoy día se está haciendo con tecnología, con inteligencia artificial, con SAP y con el apoyo, obviamente, de nuestros partners. Estamos nosotros en la etapa de proyecto con SNP, estamos llegando al final del camino, salimos en vivo en un mes más, así que estamos, esperemos. Así Sí, que bueno, de hecho, este evento era un mes más, pero lo anticipamos por si acaso. eso me parece una muy buena idea. Y la segunda opción tiene que ver con cómo también uno aprovecha las oportunidades. Hoy día hay un desafío para las empresas de aquí al año 2027 de migrar. Nosotros venimos de SAP SC, de migrar a S4. Y la verdad es que vimos una oportunidad grande de poder anticipar este proyecto. ¿Por qué? Porque vimos que alrededor, en una reunión que tuve con el Pato Martínez, no sé si está por ahí, me, me indicaba que más de 250 empresas van a tener que migrar de aquí al 2027 porque se acaba el soporte de SAP y todas esas cosas. Entonces estábamos viendo que si nos demorábamos en tomar la decisión, también íbamos a tomar precios mucho más altos y el mercado de consultores iba a estar muy apretado y íbamos a pagar mucho más caro, digamos. Entonces también tuvimos la oportunidad de evaluar el proyecto, de anticipar esto unos 2 años. Ahí me voy a pasar a Caja Los Andes Caja Los Andes. Está perfecto. Respecto con la estrategia. La estrategia definida en un comienzo, no sé si te acordáis, Felipe, dijimos, bueno, Greenfield pareciera ser, digamos, que por el poco, esta es una anécdota buena, que por el poco volumen de datos, esto podría ser, iban a rediseñar procesos de negocio, más o menos lo que dijo Flavio en el primer plenario. ¿Qué pasó? Partimos nosotros con un Greenfield potente, digamos, corriendo, pasaron un par de meses por ahí. ¿Y qué pasó, Felipe? A ver si nos podéis contar. Buenas tardes. Sí, efectivamente, la mirada inicial básicamente fue de costos. Nos parecía que era una estrategia mucho más rápida, menos costosa, más fácil en la interna. Esto fue pensado a pesar de que nos demoramos harto en la planificación. En este aspecto fue como una mirada bastante sencilla. Oye, pegamos unas planillas, le pegamos los datos y lo subimos, cualquier tecnología lo puede hacer. Esa fue la mirada, ¿ya? Pero resulta que en el camino nos dimos cuenta que efectivamente eso es súper simple, creo yo, en la medida que los datos estén súper ordenados. Y no era nuestro caso. Nosotros teníamos información. La caja tiene 74 años. En ese minuto 72 fue hace un año atrás, 73 hoy día, 72 años. Y de mucha data histórica. Nosotros, por los negocios que estamos haciendo hoy día, estamos regulados por una parte por la CMF y por la Suceso. Por lo tanto, el tema de auditoría o revisiones a un punto determinado hacia atrás son bastante normales. Felipe, disculpa, ¿qué porcentaje tienen de participación de mercado Caja Los Andes hoy? Nosotros hoy día tenemos la caja, Los Andes, la caja más grande, tiene el 67%, entre el 67 y el 70% de la masa laboral de Chile está afiliado, o de las empresas de Chile están afiliadas a Caja Los Andes, y en consecuencia alrededor de 4 a 5 millones de afiliados trabajadores, más su familia en forma indirecta. Yo creo que tenemos 8 o 9 millones de afiliados a la caja. Te corté la inspiración ahí de la idea, pero me acuerdo mucho que al cambiar de estrategia, después todos dijimos, bueno, vamos a llegar dentro de los plazos. ¿Qué pasó durante el proyecto? Porque acá también hicimos que se mezclaran las distintas etapas, digamos. El año pasado salió en productivo Caja Los Andes, sí. Este año salió en productivo Codelco y Oxychem, que está en pleno proyecto. En el caso de Caja Los Andes, ¿qué pasó después de que se hizo cambio de estrategia? Porque esto fue en pleno proyecto. ¿Qué pasó ahí después de ahí hacia adelante? A ver, inicialmente, como les indicaba, como que nos tomamos bastante tiempo en planificar los meses después de implementación. Y en ese sentido, yo en lo personal, que me tocó liderar el proyecto en la empresa, me puse como objetivo de que no había opción a ir a dar explicación al directorio de por qué nos estábamos demorando. Y por lo tanto implementamos, creo que pensamos entre 2 o 3 meses desde definir la carta GAN. Ustedes nos presentaron una propuesta
que era bastante auspiciosa en términos de tiempo y de plazo, pero esa propuesta no venía con los dolores internos de compliance, de TI, de QA, de las pruebas, del comité de riesgo operacional, etc. Y por lo tanto ahí nos gastamos harto tiempo. Siempre la idea de subir con planillas todos los datos. Hasta que nos encontramos con esta situación y efectivamente yo ahí quiero destacar el rol de ustedes. Miguel en lo particular nos levantó las alertas. Dice, oye, ok, perfecto, pero a este ritmo no vamos a llegar. Y por lo tanto, como que nos levantó un warning que en su principio era como parte de, ya, si llegamos igual. Hasta que llega un momento en que de verdad hubo una reunión casi de carácter urgente, muy importante, era, oye, si ustedes quieren seguir en esta línea, lo podemos hacer, yo no tengo problema, pero a mí me interesa también que a ustedes les vaya bien, y por lo tanto iba como un apriete de parte de ustedes hacia nosotros, y nosotros tuvimos, creo que la humildad, porque el cliente siempre tiene la razón, de escucharlos y de aceptar su recomendación. Implicó para nosotros gastarnos una parte de la holgura del presupuesto que teníamos del proyecto en su totalidad, pero nos hizo recuperar. Proyectábamos que si seguíamos la misma línea nuestra, nos demorábamos 2 meses más. Esto nos hizo recuperar el tiempo perdido y nos dejó suficiente tiempo para hacer muchas pruebas para que el 4 de septiembre, vamos a cumplir 1 año, nosotros pasáramos en 11 meses el proyecto desde punta al final sin ningún problema. Me acuerdo que uno de los grandes temas que a veces se olvida son las consideraciones técnicas que hay que tomar para este tipo de proyectos. Y Flavio, por su experiencia no solamente en Codelco acá, sino que fue el primer, digamos, de nuestros gestores en Bluefield en el proyecto de Arauco. Si pensáramos a hoy, ¿qué tips técnicos dentro de este tipo de proyectos son las cosas que podrían hacer fallar un tipo de este tipo de proyectos, digamos? Sí, a ver, tal vez primero, no tan técnico, pero si no contamos con el sponsoreo ejecutivo y eso reflejado en el key user asignado full al proyecto, la verdad que es muy riesgoso hacer esto. Y no hablo de las pruebas, no hablo del diseño, hablo desde algo tan sencillo, aparentemente, como el llenado de los Excel para la migración de datos. Eso es crítico. Yo puedo decir, quiero migrar las ventas. Bueno, pero hay que llenar un Excel completo en donde diga, tengo la solicitud de pedido, el pedido de venta, la factura. Y de repente nos damos cuenta que no tenía el usuario que gestiona la carta oferta. Y me olvidé de migrar la oferta. Entonces, yo ya he pasado tres sistemas SAP migrado de Ford y siempre queda algo en eso. Entonces, mucho cuidado en lo que es el llenado de los requerimientos de migración. 2, hay que aprovechar para limpiar, pero hay ciertos datos maestros que igual es bueno migrar en la pasada. No ocupa mucho espacio, no me va a ensuciar demasiado el sistema, pero a la larga, después de un tiempo, te das cuenta que ojalá hubiesen migrado todas las órdenes de mantenimiento. Tal vez no las órdenes de compra asociadas a las órdenes, pero sí el objeto orden de mantenimiento. Tal vez no todo, pero no el último año. Yo hice una migración selectiva la primera vez de 2 años de edad. Ahora hice saldos y partidas abiertas y fue migrando historia a requerimiento, pero siempre falta algo. Entonces, en estas migraciones tenemos la facilidad de poder decidir qué cosa voy a migrar. No cuesta más migrar 2 años de órdenes de compra que 3 años. Qué bueno y dijiste eso, muy importante. Sí cuesta más si no lo dije al inicio, después salen con los controles de cambio. Entonces, por eso es mejor desde el primer momento hacer esto. 2, ojalá partir con claro, insisto, si es un brownfield, si es un greenfield, pero tengo más yo he hablado con muchos de los que están acá y con otros clientes que estaban también migrando a E4. Hay una facilidad de poder cambiar la estrategia en el camino. De decidir, quiero hacer todo greenfield, pero después te das cuenta que ya no está SAP, ¿no? Que el template global no te hace todo. Igual voy a requerir zetas.
Entonces, cuando empiezo a hacer ese back to estándar y aparece el requerimiento legal, la factura, SD sigue siendo poco estándar todavía. Entonces, en vez de hacer todo eso, traigamos lo que ya viene. Entonces, hay veces que uno parte en un greenfield y va transformándolo en un bluefield, porque te das cuenta que las necesidades son distintas. Hay que tomarse mucho tiempo en la fase de preparación. También eso es otra recomendación. Ahí estaba escuchando y es crítico. Hay que no solo conseguir el sponsoreo, el presupuesto, hay que evaluar bien la calidad de la data que uno tiene para saber si es que vale la pena migrarla o no. Yo lo he escuchado. O sea, hay veces que es fácil. Yo, en mi experiencia anterior, se había hecho un archiving hace 10 años y no había funcionado bien y de repente se habían desaparecido partidas. Entonces, o a la mala se habían borrado centros de costo. Entonces tú ya sabes que esa data no es consistente, pero cuando no tienes esa visibilidad hay que hacer un trabajo importante en cuáles son los procesos que voy a rediseñar, cuáles son los procesos con los que me voy a quedar y cuál es la data que vale la pena migrar. Y después las típicas necesidades de todo proyecto, ¿verdad? Como decía, usuarios full, porque la verdad que es crítico para la ejecución. Mientras más pruebes, mejor. ¿Sí? Mínimo 2 ciclos de prueba, eso es lo que se necesita en mi experiencia. Por muy pequeña que sea la instalación, mínimo 2 ciclos de prueba. Y insisto, ojalá y puedan priorizar algo, porque el que no lo hace en esta etapa, después va a costar mucho más. Perfecto. Gerardo, preguntas difíciles, como decía Marco por ahí. En la situación actual, en la etapa del proyecto actual que ustedes se encuentran, ¿qué les salió más difícil o qué les está saliendo más difícil de lo que pensaban? Bueno, esa es una buena pregunta porque en general las empresas tienden a pensar que estos son proyectos de TI. ¿Ah? Y la verdad es que esto no tiene ni por cerca de ser un proyecto de TI, es un proyecto del negocio, es un proyecto que cruza la línea. Entonces, como bien decía Flavio, cuando tú tienes los key users o los líderes funcionales, ellos realmente los tienes que tener súper comprometidos y lo tienes que sacar de la línea. Y eso es muy complejo porque sacarlos de la línea significa que hay que reforzar la línea, pero para operaciones complejas no es llegar y traer un reemplazo que va a estar aquí 9 meses, 10 meses, porque hay una curva de aprendizaje ahí que es bien difícil. Entonces, por el lado de la compañía, lo más difícil es que la organización entienda los costos y los riesgos de no tener un proyecto. Y por el lado de los consultores también, yo creo que por el lado de los consultores es optimizar el tiempo, es generar las relaciones con el equipo de la compañía, porque eso también es muy común, siempre van a haber roces y problemas en los proyectos. No conozco ninguno, yo también he estado en 3 o 4 implementaciones y no hay ninguna que no tenga roces entre los equipos, digamos. Entonces ahí se necesita también un liderazgo súper efectivo de parte de la consultora o del partner que logre sintonizar con las dolencias que tienen la contraparte, que son los key users o los líderes funcionales, porque ellos están en el proyecto, pero después llegan a la oficina y el jefe les dice, oye, hoy día tenías que hacer todo esto, oye, pero estaba en el proyecto. Bueno, sí, tenés que hacer el proyecto, pero además tienes que cumplir con todo esto. Y ahí hay una tensión que es muy, muy fuerte. Así que yo diría que eso es lo más complejo de estos proyectos, cómo armonizar la parte operativa de la empresa con la parte de la consultoría y cómo amalgar ahí los equipos de trabajo. Sí, ahí para complementar, porque me hiciste acordar, no tener miedo de revisar la propuesta de la consultoría y hacer los ajustes que correspondan. Justamente la primera propuesta que yo recibí era 3 ciclos de prueba en 4 meses, por ejemplo. Imposible. Yo tengo procesos, por más que tenía el key user asignado 100% al proyecto, ese tenía una semana para el proceso de precierre y una semana para el proceso de cierre. Entonces yo contaba con él solo 2 semanas al mes. Entonces no era posible que yo en ese corto plazo que la consultoría había incluido, porque tal vez en condiciones ideales sirva ese plazo. Yo tengo que decirle, no, hay que sumarle 2 meses más
porque este plan no se puede realizar. Porque si no caemos en esto, en que el usuario tiene que estar 100% en el proyecto y además 100% en sus actividades propias. Actividades de cierre, pago de nóminas, eso es imposible traer a la persona y ponerle un reemplazo con el mismo expertise. Entonces tenemos que nosotros también ahí participar en eso de no creerle siempre a la consultora y hay que hacerle el challenge. La responsabilidad es nuestra al final del día. Solo para complementar ahí lo que dice Flavio, la gestión de cambio también es importante en estos proyectos. ¿Ah? Nosotros hemos tenido un par de personas que tuvieron que irse con licencia médica por el estrés que le generó el proyecto. Entonces, tener una consultoría de gestión de cambio también es importante porque uno, no sé, yo soy del mundo de las finanzas, como que uno minimiza toda esta cuestión de que la gestión del cambio. Pero la verdad es que es bien importante porque te va ayudando a programar bien tus capacitaciones, tus días, tus tiempos, la comunicación interna, tener también un poco de coaching para los equipos. Estos proyectos son complejos, son proyectos de 10 meses, 11 meses, dependiendo del tamaño de la empresa, en el cual la organización se te estresa. Y si tú no tienes el cuidado de cuidar, valga la redundancia, a tu gente, se te va a ir el proyecto a cualquier parte. Felipe siempre tiene comentarios y complementos en las reuniones. Hemos estado en distintas charlas, digamos, con distintas miradas de negocio, técnicas. ¿Qué más te queda, Felipe, ya sabiendo que pasó el proyecto en lo técnico, ¿qué dice hoy día Caja Los Andes respecto con el tema de tecnología? Te tocó liderar un proyecto tecnológico, pero desde la mirada de negocio. Tengo dos miradas. Respecto de SAP, no sé si es un problema, pero me parece que hoy día estamos metidos en un tremendo desafío y es sacarle provecho a lo que implementamos. ¿Qué nos ha jugado en contra? Que tenemos equipos con mucha antigüedad, cuya única experiencia fue el SAP R3, que ha pasado de boca en boca el conocimiento. Por lo tanto, solo sabemos hacer lo que nos enseñaron a hacer. No sabemos qué cosas más hay dentro de SAP que hoy día hacemos en planillas Excel. Yo creo que ahí tenemos un tremendo desafío. De hecho, con ustedes mismos hemos estado conversando posibilidades no de capacitación, sino de verdad un experto por módulos que vaya y nos haga un acompañamiento de una semana o lo que sea, de forma tal que los equipos que están a cargo de los diferentes módulos puedan imaginarse, aprender o entender de alguien que sabe manejar esto al revés del derecho. Yo creo que ahí tenemos un tremendo desafío porque no se nos ocurren las cosas. O sea, como que lo sabemos hacer así y así lo hacemos. Y por otro lado, estamos explorando fuerte. Yo también soy del área de finanzas, vemos el tema de una mirada funcional y estamos desafiando a los equipos de TI y ellos a su vez también vienen con ofertas internas para poder incorporar inteligencia artificial o herramientas RPA o algo que nos permita sacarnos la pega manual. ¿Ya? Yo creo que nosotros en áreas funcionales como las nuestras perdemos demasiado tiempo y lo hacemos como propio, como que es parte de mi cargo, de mi trabajo, llenar planillas Excel. El buscar B, el sumar sí, los equipos los empiezan a incorporar como que es parte de la pega. Y la pregunta para ellos, en el fondo de nuestras reuniones es, en una entrevista de trabajo, no sé si eso te va a dar el tip diferenciador. Y por lo tanto, hay que explorar y hay que buscar herramientas que nos permitan sacarnos esa pega, la grasa, sacarnos esa pega repetida, para que por favor los analistas o los que están tesorería o toda la gente haga la pega para la que está contratado. Yo creo que ahí hay dos desafíos importantes. Para nosotros nos estamos haciendo cargo de eso. Creo que además para los equipos es bueno desafiarlo. Es bueno descubrir. Nos hace mejores profesionales. Ese es mi pensamiento, mi razonamiento respecto a eso. Perfecto. Bueno, agradecerles mucho la participación en este panel de lecciones aprendidas en grandes empresas. Muchas gracias. Muchas gracias.